Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es que nos podemos reunir una vez más para poder estudiar de su palabra. Yo espero que el Señor lo esté guardando, lo esté cubriendo, que le esté proveyendo de todo lo que se necesita. Así que espero que ya tenga su Biblia y su libreto, su cuaderno para las anotaciones. Y este día vamos a continuar con el tema de los dones espirituales. Entonces, veíamos el miércoles pasado de que creemos que los dones espirituales son hasta que el Señor venga. Desde que Él los da a la iglesia, para la iglesia, y el tiempo que la iglesia esté aquí en la tierra. Entonces, y hasta que el Señor venga por su iglesia, hasta ese momento van a estar vigentes. ¿Por qué? Porque leíamos en Hechos, ¿verdad? Pero recibiréis poder hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo explicaba un poquito más, ¿verdad? Y me seréis testigos desde lo local hasta lo último de la tierra. Entonces, y qué bendición que nosotros somos parte de ser esos testigos. Entonces, vimos también de que la iglesia fue llamada para ejercer un sacerdocio real. En el antiguo pacto había que nacer no solo en Israel, sino que también ser parte de la tribu de Leví. Y ahora el Señor nos hace parte de este sacerdocio. Ahora usted y yo podemos ser sacerdotes. Entonces, dentro de las citas que leímos, vimos cuando Pablo llegó a Éfeso, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que les preguntó? Que se habían recibido la unción, porque sin ella no hay cuerpo de Cristo. Amén. La unción es para el cuerpo de Cristo. Entonces, para ser parte del cuerpo de Cristo necesitamos tener su unción. Entonces, ahí leímos de que después de haberlos ministrado, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, y son los dones que operan hasta el día de hoy. Entonces, los dones son para nosotros, son para la iglesia. Lo que nosotros tenemos que entender, y vamos ahorita a estudiar, vamos a seguir con el desarrollo. Lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que podría decir que ha sido todo el tiempo, pero también podría llegar a la conclusión de que lo que nosotros hemos vivido tal vez en los últimos 30 o 40 años, siempre ha habido personas que han abusado de esos dones, pero también hay personas que han engañado teniendo dones y no los tienen. Entonces, así como el Señor dice que Satanás se viste como ángel de luz y no es ángel de luz. Entonces, así también hay muchos engañadores que han pasado por ser pastores, evangelistas, profetas, y al final lo que sucede es que son adivinos. Entonces, ¿por qué razón es que la iglesia en general, estoy hablando en general, no específicamente una iglesia, estoy hablando por qué la iglesia en general ha sufrido todo esto? A tal punto de que muchos han llegado, como lo decíamos, ¿verdad?, a decir que esos dones solo fueron para la iglesia primitiva, y hoy ya no, se cierran y dicen que ya no hay. Pero también otra parte de la iglesia sí se cree, pero ha habido un abuso muy grande. Entonces, ¿a cuántas personas han dicho: es que a mí el Señor me reveló? Y el Señor no reveló nada. Es que yo siento que es del Señor. Es que a mí me habla el Señor. Entonces, muchas veces hay personas que manipulan a otros creyentes de esa manera. Y entonces, ¿por qué razones que muchos son manipulados? ¿Por qué razones que muchos han sido engañados? Es que mira, a mí el Señor me dijo que me dé su casa, a mí el Señor dijo que me dé su dinero, a mí el Señor me dijo, y la gente va y lo hace. ¿Y por qué estas personas son engañadas? Bueno, básicamente es la razón por la cual estamos aprendiendo aquí los miércoles.
Porque la gente carece de doctrina, carece de enseñanza. Y con estas enseñanzas que usted y yo estamos recibiendo, entonces esto nos va a ayudar a que no seamos engañados. Porque el que tiene conocimiento, hermanos, no es engañado. El que tiene conocimiento no es conmovido. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en los finales tiempos, aún hasta los escogidos, dice que muchos de ellos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque Satanás, ese es el propósito dentro del misterio de iniquidad. Entonces, acompáñeme a 1 Corintios 12, versículo 1. Y aquí entramos ya en el desarrollo del tema. 1 Corintios 12, 1. Y aquí el apóstol Pablo habla de los dones espirituales. 1 Corintios 12, 1. Y en el versículo 1 es donde encontramos la respuesta. Amén. En lo que usted busca, le doy un tiempo. 1 Corintios 12, 1. Dice: no quiero, hermanos. Ahí hay dos pausas, por eso hay coma, ¿verdad? Es muy importante leer, saber leer y comprender. No quiero, hermanos, que ignoréis. Ahí está la clave. Entonces, ¿por qué mucha gente ha sido engañada? ¿Por qué mucha gente ha sido mal enseñada? Porque ignoran de la doctrina, ignoran de la palabra. Y en este caso viene el apóstol Pablo y es bien claro: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos se os extravía llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya vamos a explicar un poco más. Dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese, aquí está hablando de la manifestación. Recuerde que el bautismo en el Espíritu Santo es la manifestación, y cuando Él se manifiesta, amén, hay una manifestación. ¿Es para provecho de quién? De la iglesia, de nuestras vidas. Dice versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, amén, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Si usted se da cuenta, estoy haciendo énfasis cuando dice el mismo Espíritu. ¿Por qué muchos son engañados? Porque no tenemos el mismo Espíritu. O porque no voy a hacer una excepción de que no, porque no se tiene el conocimiento. Pero el Espíritu, si es el mismo, hay una comunión, porque Él no se opone, es el mismo Espíritu. Pero cuando es un espíritu contrario, sí. Amén. Versículo 10: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Oramos para comenzar, para entrar de lleno en la enseñanza. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites una vez más poder aprender de tu palabra. Señor, que seas tú el que abras nuestro entendimiento
Padre, atamos y sujetamos todo estorbo en los aires, todo estorbo que se quiera levantar, Señor, para, Señor, la interrupción de la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Fíjense que aquí de la ignorancia que el apóstol Pablo está hablando no es de los dones en sí, sino de la falta de doctrina en cuanto a su operación y orden en cada culto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada don no es que no supieran, o que el apóstol Pablo no quería que dijeran, bueno, este es de profecía, de interpretación. No, sino que está hablando que tenemos que tener el conocimiento de cómo deben de operarse y cuál es el orden en el culto, en la iglesia, en el servicio. ¿Por qué? Porque como es el mismo Espíritu y Dios es un Dios de orden, no se puede levantar a alguien en medio de la prédica y empezar a dar una profecía, porque se está compartiendo de la palabra, y eso es un desorden porque viene a alterar algo. Amén. No es que por eso se tiene un tiempo para la alabanza, y dentro de la alabanza la administración, y dentro de ese tiempo de la administración para si se levanta una profecía, etcétera. Y los dones ya lo vamos a ver, vamos a ir poco a poco, pero ahorita estamos viendo en este primer punto es que todo tiene un orden y todo se debe de ocupar según el tiempo que es. No puede haber alguien, un ejemplo, cantando y otro que se levante en profecía y otro que diga yo voy a predicar y otro que yo voy a hacer esto, la interpretación. No, Dios es un Dios de orden. Entonces por ahí empecemos. Dios es un Dios de orden y es el mismo Espíritu. Entonces no puede estar compitiendo un don o un ministerio con otro, porque es cada uno su tiempo. Entonces, la manifestación sobrenatural que se dé, oiga lo que estoy diciendo, cualquier manifestación sobrenatural que se da debe ser conforme a la palabra de Dios. Amén. No puede ser fuera. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla aquí de que no quiero que ignoréis, está hablando de que por eso es que muchas veces nosotros podemos ver, no sé si usted le ha tocado como a mí, que muchas veces vemos videos que fíjese cómo es, lo suben ya sea por cualquier medio digital o cualquier redes sociales, en muchos de esos para burla del evangelio. Y entonces ahí vemos un desorden, vemos gente que, etcétera, que agarra una silla y empieza a hacer esto, empieza a hacer aquello. Todo es con un orden dentro de las cosas. Entonces la manifestación sobrenatural que se dé tiene que estar calcada conforme a la palabra. Ya lo vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo especifica en uno dice así se debe de hacer. Si el Señor en el tabernáculo, en el antiguo pacto, había un orden, ¿usted cree que ahora el Señor va a permitir que haya desorden? No. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos sacerdotes. Allá, mire, se tenía que hacer todo de la mejor manera. Entonces, allá no se permitía fuego extraño y hoy sí se permite. No, tampoco. Todo es dentro de un orden. Entonces, usted y yo, por medio del Espíritu, tenemos toda la libertad. Oiga, tenemos toda la libertad de rechazar aquello que esté en contra de la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo está fuera del orden de lo que vamos a aprender, de lo que estamos aprendiendo, usted y yo tenemos toda la libertad de rechazarlo. Si eso no es conforme a la palabra, no tenemos por qué tomarlo. Entonces, ¿qué es lo que aceptamos como inspiración?
Solo la palabra de Dios, solo lo que por eso en ella nos basamos. No es a que, bueno, yo es que mire, yo ahora para mí es esto, para mí es de esta manera y no es así, no es así. Entonces, ¿por qué? Porque las manifestaciones sobrenaturales son dadas por el mismo Espíritu que da los dones, el mismo Espíritu que da los ministerios, y es el mismo Espíritu que opera, no es uno diferente. Entonces, la palabra de Dios no es cuestionable en nada. La palabra de Dios, usted y yo no la podemos cuestionar. La palabra de Dios. Oiga, la palabra de Dios no se puede cuestionar. Lo que sí podemos juzgar es la ejecución de los dones. Estamos juzgando cómo lo ejecuta alguien. Amén. ¿Cómo lo ejecuta alguien? Un ejemplo. El Señor a usted o a mí nos ha dado el don de predicar su palabra o el don de enseñar. Y entonces vengo yo y digo en la parte donde dice el apóstol, todo me es lícito. Entonces vengo yo y le digo a usted, mire, usted puede hacer lo que quiera, vaya a beber, vaya a tomar. Estoy poniendo ejemplo, no va a creer que estoy diciendo en verdad. Yo le puedo poner ese ejemplo, mire, usted vaya a fiestas, se emborrache, se tome vino. Porque la palabra dice que todo me es lícito, todo me es lícito. Y como usted tiene la autoridad como para decir que esto no me va a dominar, etc. Entonces, usted tiene toda la libertad de rechazar lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo solo estoy tomando una parte. Y la parte de, pero no todo me conviene. Amén. No todo me conviene. Y la parte de, y todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ella. Entonces usted y yo tenemos la libertad para juzgar aquello que se esté dando. Usted tiene la libertad de juzgar lo que yo estoy enseñando. Si a usted le parece algo bueno, lo toma. Y si a usted no le parece algo bueno, entonces lo desecha. Pero lo que usted no puede juzgar es la palabra. Usted y yo no podemos juzgar lo que la palabra dice. No la podemos cambiar. No podemos tomar una interpretación como nos dé la gana. Usted puede juzgar lo que yo digo, pero la palabra no se puede juzgar, porque la palabra por completo es buena. Amén. Entonces, ¿por qué muchas veces, entonces, repito otra vez, por qué muchas personas han sido engañadas? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Porque escucharon que alguien dijo algo y creen que es lo más fácil de todo. Venir y repetirlo. Amén. Versículos ahí de 1 Corintios 12, versículos 2 y 3. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Y eso ha cambiado el día de hoy. No, ¿verdad? ¿Verdad que sigue mucha gente yendo detrás de ídolos mudos? Sí. Entonces, ¿por qué han tenido que cesar los dones del Espíritu? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, antes de aceptar al Señor, nosotros vivíamos en incredulidad con respecto a la palabra. ¿Y por qué vivíamos en incredulidad? Porque el hombre sin Cristo vive bajo la operación de espíritus inmundos que nos influencian. Mire, es bien fácil. Antes de Cristo nos influenciaban espíritus inmundos que nos decían o que nos hacían hacer cosas que no debíamos. Vicios, malos pensamientos, un mal vocabulario, etc. Ira, enojo, gritería, amargura, etc. Venimos a Cristo y ahora es el Espíritu de Él, su Espíritu Santo, el que opera en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un alma que es un espíritu. Y esta alma, que es un ser espiritual, es influenciado por otro espíritu.
Antes por espíritus inmundos y ahora por el Espíritu de Dios. Entonces, antes obedecíamos, escuchábamos a estos espíritus del error. ¿Por qué? Porque estos nos condujeron por mucho tiempo a la idolatría, por mucho tiempo al pecado, a los vicios, y sin darnos cuenta, porque no teníamos el conocimiento ni la revelación, todo lo que se sacrificaba a demonios. Acompáñeme ahí mismo a 1 Corintios 10, versículo 20. Dice, versículo 19: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Cualquier ídolo. Y esto es cualquier imagen. No importa de la religión que sea. No importa el nombre que tenga. No importa si es un san o es una san. No importa. Esto, ahí está. Estos están incluidos. 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Entonces, regresando a Corintios, aquí vemos versículos 2 y 3, que todo lo elegido será llevado por el Espíritu Santo a Cristo. Hoy nosotros, todo lo que hagamos, somos influenciados, operados por el Espíritu Santo, y todo tiene un destino: Cristo. Antes éramos llevados y todo lo sacrificado era para los demonios. Amén. Entonces, pero ahora por medio del Espíritu Santo viene Él y trae esa revelación de que ahora Cristo es nuestro Señor, y que una vez que ha sido revelado a nuestras vidas, nuestro espíritu ya no va a poder estar contra Él. Antes todo lo que hacíamos era contra el Señor. Dice la palabra que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios automáticamente. Entonces, ahora que usted y yo ya no somos amigos del mundo, hoy sí podemos estar cerca del Señor, ya no en contra del Señor. Ahora estamos viviendo, operando por Él y para Él. Entonces, estas manifestaciones sobrenaturales son de bendición para nuestra vida. Ahora sí podemos ser partícipes de estas manifestaciones espirituales o sobrenaturales. Amén. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque es necesario que haya una manifestación que sea reconocida como de Dios, y esto debe de seguir un orden divino. Amén. Entonces, si las manifestaciones no ensalzan a Dios, no son del Espíritu. Y tengamos cuidado de no caer en el error de que si tenemos un don y nos ensalzamos a nosotros, ya tenemos un grave error. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo ensalza al Padre y el Espíritu Santo a Cristo. ¿A quién ensalzamos? ¿A quién exaltamos? ¿A quién damos toda la gloria y toda la honra? A Cristo. El Espíritu nos hace, el Espíritu nos hace ensalzar a Cristo, que todo lo que nosotros hacemos es por Él, no por nosotros. Si oramos por alguien y es sano, no fue porque yo tengo el don, es porque Él me ha dado a mí. Por eso Pedro le dijo a aquel hombre en la puerta de la hermosa, digamos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? Poder del Espíritu Santo. ¿Y a quién glorificó? A Cristo.
en el nombre de Jesús sé sano. No dijo en el nombre de Pedro o en mi nombre. Amén. Versículo 4. Yo espero que vaya quedando claro, y como le digo, por favor, hermanos, si tienen alguna duda, por favor, escríbanla, mándenla. Es una bendición. Amén. Versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí vemos diversidad de dones, ministerios y operaciones. Amén. Entonces, ¿qué son los dones? Son regalos de Dios a sus siervos, a los miembros del cuerpo de Cristo. No es algo con lo que usted y yo nacimos, sino que es algo que Dios nos da, nos regala. Entonces, los ministerios son los regalos que Cristo le hace a la iglesia. ¿Para qué sirven los ministerios? Para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de la iglesia. Amén. Bueno, dice: a unos constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Todos son en beneficio de la iglesia. Amén. Y este beneficio de la iglesia, ¿qué es? Edificarlos y la perfección de los santos. Acompáñeme a Efesios 4, 11 y 12. Es lo que acabo de decir, pero mejor lo leo textualmente. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, los dones espirituales operan para la excelente edificación de los ungidos. ¿De quiénes? De los que hemos nacido de nuevos. ¿Amén? Y estos deben de reconocer la autoridad delegada a los ministros. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra forma de comportarnos en el mundo, hay muchas personas que en el mundo no reconocen autoridad. Tuvieron un problema muy serio, muy grave con las autoridades, con sus padres, con sus maestros, con la policía, etcétera, ¿verdad? Entonces vienen y viene la gente y dice: no, que para mí no lo reconozco. Que ¿cuánta gente no dice: no, para mí no es mi presidente? Y el presidente de la República, nos guste o no nos guste, aunque no me agrade, tal persona es el presidente de cada país, y por eso hay que respetar cada autoridad. Entonces, los dones operan para la excelente edificación de los ungidos, oiga, que reconocen autoridad. ¿Por qué? Porque el que no reconoce autoridad es rebelde, y esto va en contra de Dios. Entonces, no puede operar un don de la manera excelente, ¿verdad? No puede operar un don de la manera excelente en alguien que es rebelde dentro de la iglesia. Amén. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque alguien puede cantar muy bien. Imagínense, alguien puede ministrar, ¿verdad? Tiene una voz, tiene una manera para tocar un instrumento y sabe hacer un montón de cosas. Pero ¿de qué le sirve si es alguien rebelde? ¿De qué sirve si es alguien que no reconoce autoridad? Entonces, como es el mismo, usted y yo debemos de reconocer autoridad para ser parte de estos que operan los dones espirituales. Amén. Versículo 7. Siempre de
Primera de Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Como lo dije en el tema anterior, la manifestación es personal. Amén. Entonces, toda manifestación del Espíritu será para beneficio, para bendición de nuestras vidas, para beneficio del cuerpo de Cristo. Si no llena este requisito, tenemos libertad para rechazarla. Si la manifestación no es para edificación de la iglesia, usted y yo estamos en todo el derecho de rechazar dicha manifestación. ¿Por qué? Porque no puede contender, porque si no es del mismo espíritu, podemos rechazarla por completo. Entonces, por esa razón es que Pablo a los de Corinto, pero nos sirve a nosotros, a la iglesia, deja esta explicación. Entonces, aquel que tiene doctrina, entonces tiene la capacidad, porque no solo tiene el espíritu, sino que también tiene el conocimiento para poder ver, analizar y aceptar o rechazar dicha situación. Amén. Versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Amén. Entonces, fíjese que de los dones sobrenaturales, aquí tenemos la explicación de 9 dones. Que para poder comprenderlo de una manera mejor, para que usted y yo lo podamos comprender mejor, lo vamos a explicar, o lo vamos a explicar entre grupos, lo vamos a dividir en 3 grupos. Entonces, el primer grupo, no sé si usted le quiere poner literal A, es dones de revelación. Amén. Dones de revelación. Y dentro de los dones de revelación hay 3. El primero es palabra de sabiduría. Repito, palabra de sabiduría. El segundo es palabra de ciencia. Y el tercero es discernimiento de espíritu. Este es el primer grupo, ¿verdad? Dones de revelación, palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritu. El segundo grupo, si le ponemos literal B, es dones de poder. Dones de poder. El primero es fe. El segundo es dones de sanidad. Y el tercero es operación de milagros. Repito una vez más. En el segundo grupo, que es dones de poder, está fe, dones de sanidad y operación de milagros. Y en el tercer grupo, que ya sería el C, es dones de inspiración. Y dentro de los dones de inspiración está la profecía, el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Son diferentes. No es lo mismo profecía que género de lenguas ni interpretación de lenguas. Son muy diferentes. Repito, el tercero es dones de inspiración. Y es profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, los hemos subdividido, o lo hemos dividido en estos 9 dones que el apóstol menciona, en Génesis, en 1 Corintios 12, del 8 al 9 o al 10. Los hemos dividido, estos 9 los dimos entre grupos, ¿verdad? Para irlos explicando, entendiendo mejor. Entonces,
Revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Poder, fe, dones de sanidad, operación de milagros. Y tercero, o C, dones de inspiración, viene la profecía, el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Entonces, el propósito de Dios es utilizar a todos los miembros del cuerpo de Cristo con las manifestaciones del Espíritu. ¿El propósito cuál es del Señor? Es que todos podamos ser parte de esto. Quiere decir que todos tenemos la oportunidad de un don, pero no todos lo buscamos. No todos creen. No todos queremos vivir una vida consagrada. No todos le creemos. No todos nos queremos meter de lleno para aprender su palabra. No todos. Entonces, el Señor va a utilizar a aquellos que le buscan. Amén. Entonces, constantemente se hace este énfasis de en utilizar a todos los miembros, diciendo, a este es dado tal don, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Porque si en los ministerios, fíjese que aquí no están incluidos los ministerios, porque es estos son los dones de lo espiritual y los otros son ministerios. Entonces, fíjese, no solo a todos los hizo apóstoles, a todos los hizo pastores, a todos los hizo profetas, no, sino que a unos apóstoles, a otros pastores, maestros, evangelistas y pastores y profetas. Amén. A todos les dio diferente. Entonces, ¿por qué en una congregación son una o pocas personas las que son utilizadas? ¿Por qué? Porque explicaba hace un momento en lo que estaba aquí compartiéndole que mientras haya rebeldía, Dios no puede ocupar a alguien. ¿Será que Dios Espíritu Santo no quiere utilizarnos a todos? No es así. El Señor nos quiere utilizar a todos, pero no todos estamos dispuestos a vivir de la manera que Dios quiere. Porque para hacer esto había que hacer un compromiso. Recuerde que en el antiguo pacto había que vivir de una manera santa. En el caso de los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba una vez al año hasta el lugar santísimo. Y usted ya lo ha escuchado, pero si no lo ha escuchado, se lo explico brevemente. Si el sacerdote no se había santificado y no entraba, santificado es a nivel de su vida, y no iba limpio en sus vestiduras, moría. En el momento que entraba, moría. Entonces tenía unas campanitas en sus vestidos, en su vestimenta, para que cuando caminara se oyeran, y se le amarraba una cuerda porque nadie podía entrar. Entonces no todos estamos dispuestos a consagrar nuestras vidas, a vivir de una manera santa, sino que muchos todavía viven según los deseos de su carne. Entonces, la razón es que en el momento del ungimiento, la puerta a las manifestaciones del Espíritu se abre, ¿verdad? Pero son pocos los que hacen uso de ellas. Dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. No, es que ahí dice, no, es que, ¿cómo es que usted mire, muchos dicen, no, es que el Señor elige. Sí, pero dice, muchos son los llamados. ¿El llamado es para quién? El llamado es para todos. El llamado es para la iglesia. Pero son pocos los que vienen. Entonces, como son pocos los que vienen, son pocos los escogidos. Son pocos los que quieren someterse a una autoridad. Son pocos los que quieren ser sumisos al Señor, sumisos a su palabra. Son pocos los que quieren estar sujetos no solo a un pastor, a un líder. Porque cuánta gente dentro de las iglesias es rebelde, murmura, y le ponen a un líder y no les agrada, y le encuentran todos los defectos habidos y por haber. Entonces, ¿cómo el Señor va a utilizar a alguien que es rebelde? No se puede. Entonces, se abre las manifestaciones del Espíritu,
pero son pocos los que hacen uso de ellas. La gente no quiere predicar. La gente ahora se ha acomodado a tener un evangelio pues muy liviano. Si no les gusta lo que se predica en la iglesia, pues dejan de ir, y es bien fácil encender el televisor o desde la computadora o de un celular escuchar a alguien más, algo que a ellos sí quieren escuchar, algo que beneficie para ellos, pero no para una vida de santidad, no para una vida de apartarnos para el Señor. Entonces, aquí vamos a ver estos nueve dones que están divididos en tres, y vamos a estudiar uno por uno para ir comprendiendo mejor. Amén. Entonces, el próximo miércoles vamos a tocar estos nueve y estos tres grupos de los dones, porque no quiero empezar ahorita y dejarlo a media, ¿verdad? Ahorita hemos visto lo que Pablo explicaba en Corintios 12, ¿verdad? Los primeros versículos, en donde dice que no podemos ignorar. Entonces, recuerde, necesitamos tener conocimiento, es necesario. Los dones son dados por el mismo, entonces un don no se puede contradecir con el otro, porque entonces, si se da eso, no es de Dios. Los dones son para edificación de la iglesia. Si esto va con otra intención, no va a edificar, y usted y yo estamos en toda la libertad de rechazarlos. Y cuarto, los dones no operan en rebeldes. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra dice allá en Apocalipsis, ¿verdad? Y unos dirán oiga, pero yo hice milagros. Yo expulsé demonios. Y yo hice esto. Y entonces el que no tiene conocimiento, el que no tiene doctrina, es bien fácil llevado. Como decía el apóstol Pablo ahí mismo, que cuántos son llevados, cómo eran llevados hacia los ídolos mudos. Al día de hoy, usted y yo tenemos que tener cuidado. ¿Cuánto creyente está siendo llevado a ídolos? Y tal vez hoy no son mudos, sino que a hombres que se dicen ser llamados ministros, pastores o evangelistas. Usted tiene que tener mucho cuidado. Amén. Así que, pues sí, porque y todos estos hombres, grandes hombres que hacen milagros y todo lo demás, y hoy en la pandemia, ¿dónde están? Piensa por un momento. Y todos estos que tienen el poder en cámara de hacer levantar a gente de sillas de ruedas o levantarlos, ¿dónde han estado ahorita en la pandemia? Hermanos, es necesario que nosotros no nos dejemos guiar solo porque alguien tiene un speech, un discurso muy bonito. Nos dejamos ir porque alguien tiene un carisma y que nos habla y que nos dice y que no sé qué, pero únicamente nos está manteniendo ahí, apartando. Como yo le decía a alguien un día de estos, a una persona, ¿cómo es posible que en muchas iglesias, se siga hablando de la salvación? Oiga, no estoy hablando de que no hay que ir, no, pero a un pueblo al cual ya hay que darle un alimento sólido, sigamos hablando de que por gracia somos salvos. Sí, eso lo sabemos. Eso fue lo primero. Imagínense, nosotros ahorita estamos viendo ya los dones espirituales y el primer tema que vimos fue la salvación. Y yo vuelva hoy otra vez a estarle hablando de la salvación, cuando el punto es que usted vaya creciendo en conocimiento. Amén. Así que el Señor les bendiga, que descansen esta noche y nos vemos el siguiente miércoles. Y oramos antes de finalizar. Padre, te damos gracias a esta hora
porque nos has permitido, Señor, una vez más poder estudiar tu palabra. Señor, que tu palabra sea deleite a nuestras vidas. Que Señor, se produzca ese deseo de aprender más de ti, saber más de ti, conocer más de ti. Bendice a mis hermanos, a cada uno, Señor, en sus hogares. Que tu provisión, tu cuidado y tu amor no les falte. Pedimos por aquellos, Señor, por aquellos hermanos, por aquellos pastores, Señor, que por aquellos familiares que están enfermos, Señor, que tú puedas restaurar su vida. Te pedimos también por aquellos que no tienen trabajo, que tu provisión, Señor, no falte en cada uno de sus hogares y que tú puedas abrir puertas de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.